Hola, continuamos con las bases de la electrocardiografía y nos vamos a detener un momento en cómo se produce un latido cardíaco gracias a los impulsos eléctricos generados en el sistema de conducción. Algo así como ver qué efecto tiene la electricidad en la mecánica cardíaca y posteriormente cómo es representada en el electro. El ciclo cardíaco es la secuencia de eventos eléctricos, mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. La contracción y relajación de cada una de ellas, aurículas y ventrículos, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos a ellas asociados. En cada latido se distinguen 5 fases: sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección, relajación ventricular isovolumétrica y llenado auricular pasivo. Las 3 primeras corresponden a la sístole, contracción miocárdica durante la cual el corazón expulsa la sangre que hay en su interior, y las 2 últimas a la diástole, relajación cardíaca durante la cual el corazón se llena de sangre. La diástole es más larga que la sístole, aproximadamente 2/3 de la duración total del ciclo corresponden a la diástole y 1/3 a la sístole auricular. El ciclo se inicia con un potencial de acción en el nódulo sinusal, que en un principio se propagará por las aurículas provocando su contracción. Al contraerse estas, se expulsa toda la sangre que contienen hacia los ventrículos. Y es posible gracias a que en esta fase las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, están abiertas, mientras que las sigmoideas, aórtica y pulmonar, se encuentran cerradas. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se encontrará en los ventrículos, dando paso a la siguiente fase, que sería la contracción ventricular isovolumétrica. Aquí la onda de despolarización llega a los ventrículos, que en consecuencia comienzan a contraerse. Esto hace que la presión aumente en el interior de los mismos, de tal forma que la presión ventricular excederá la auricular y el flujo tenderá a retroceder hacia estas últimas. Sin embargo, esto no ocurre, porque el aumento de la presión ventricular determina el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que impedirían el flujo retrógrado de la sangre de ventrículos a aurículas. Por lo tanto, en esta fase, resumiendo, todas las válvulas se encuentran cerradas. En la eyección, la presión ventricular también será mayor que la presión arterial en los grandes vasos que salen del corazón, el tronco pulmonar y la aorta, de modo que las válvulas sigmoideas se abrirán y el flujo pasará de los ventrículos a la luz de estos vasos. A medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos, la presión ventricular irá disminuyendo al mismo tiempo que aumenta en los grandes vasos. Esto termina igualando ambas presiones, de modo que parte del flujo no pasará por gradiente de presión hacia la aorta y tronco pulmonar. El volumen de sangre que queda retenido en el corazón al acabar la eyección se denomina volumen residual, telesistólico o volumen sistólico final, mientras que el volumen de sangre eyectado será el volumen sistólico o volumen latido, aproximadamente 70 mililitros. Posteriormente se produce la relajación ventricular isovolumétrica, que corresponde al comienzo de la sístole, o lo que es lo mismo, al periodo de relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se relaja, de tal forma que este hecho, junto con la salida parcial de flujo de este mismo, ocurrido en la fase anterior, hacen que la presión en su interior descienda enormemente, pasando a ser inferior a la de los grandes vasos. Por este motivo, el flujo de sangre se vuelve retrógrado y pasa a ocupar los senos aórtico y pulmonar de las valvas sigmoideas, empujándola y provocando que éstas se cierren. Al ocupar la sangre, los senos aórticos, parte del flujo pasará a las arterias coronarias con origen en estos mismos. Esta etapa se define, por tanto, como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. El llenado auricular pasivo significa que durante los procesos comentados anteriormente las aurículas se habrán estado llenando de sangre, de modo que la presión en estas también será mayor que en los ventrículos parcialmente vaciados o relajados. El propio gradiente de presión hará que la sangre circule desde las aurículas a los ventrículos, empujando las válvulas mitral y tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo en este sentido. Una nueva contracción auricular con origen en el nódulo sinusal finalizará esta fase e iniciará la sístole auricular del siguiente ciclo. El impulso eléctrico
se genera en el nodo sinusal, como hemos visto anteriormente, o también llamado el nódulo sinoauricular, que es una pequeña masa de tejido especializado, localizada en el atrio derecho del corazón, en la aurícula derecha, y a continuación el impulso eléctrico viajará hasta el aurículo ventricular, donde se retrasan los impulsos durante un breve instante, y después continúa por la vía de conducción a través del haz de His, el cual se divide en una rama derecha y otra izquierda, y llega a los ventrículos. La vía de conducción finaliza en una serie de fibras denominadas fibras o red de Purkinje. La finalidad que posee el corazón para generar, o la capacidad que posee el corazón para generar un impulso eléctrico, reside en las células que lo forman. Estos miocardiocitos son autoexcitables, lo que significa que no requieren la presencia de un estímulo externo para generar una respuesta contráctil, lo cual les permite mantener una frecuencia de contracción suficiente para mantener la actividad de bombeo sin detenerse y de un modo rítmico. El nodo sinusal está formado por un grupo de fibras auriculares que presentan la ritmicidad más alta, por ello su actividad es la que marca la frecuencia básica del corazón y se les denomina células marcapasos. Este nódulo genera regularmente un impulso eléctrico entre 60 y 100 veces por minuto en condiciones normales. El potencial de acción se propagará por las células cardíacas y de esta manera la despolarización iniciada en el nodo sinusal se expande por todas las fibras auriculares de arriba a abajo a través de 4 haces que salen del nódulo. De esta forma, las aurículas derecha e izquierda son estimuladas en un primer lugar y se contraen durante un breve periodo de tiempo antes de que lo hagan el resto de cavidades. La despolarización alcanza el nódulo AV, situado en la cruz cardíaca, que está localizada en el cruce de los septos interatrial e interventricular con el septo atrio-ventricular, y en este punto existen unos anillos fibrosos o esqueleto cardíaco. Se produce un enlentecimiento de la conducción, un retraso de alrededor de 0,1 segundo debido a la geometría de las fibras, y este nodo se caracteriza por ser un haz estrecho con pocas uniones tipo gap, por lo que la velocidad de conducción del impulso es más baja y se da lugar a este retraso que hemos comentado. A continuación, el potencial se desplaza rápidamente a través del haz de His, el cual se dividirá en una rama derecha y una izquierda. Estas ramas recorren todo el septo interventricular y su función es generar la contracción del septo. Por último, las fibras de Purkinje o red subendocárdica recorren las paredes libres de los ventrículos derecho e izquierdo para generar la contracción ventricular. Cuando una célula contráctil, en reposo, con carga negativa en su interior, es excitada, se genera una modificación eléctrica en su superficie conocida como dipolo, una carga negativa y otra positiva. El avance del dipolo puede representarse como un pequeño vector cuya dirección es la que une ambas cargas, cuyo sentido va de una carga negativa a una carga positiva y cuya amplitud es proporcional a la masa del tejido activado. Si hacia este electrodo de registro se dirige la cabeza del dipolo, se escribirá una onda positiva, mientras que si se dirige a la cola, se escribirá una onda negativa. Si el electrodo se encuentra perpendicular a la dirección de avance del dipolo, aparecerá una onda bifásica. Esto en el electro lo veremos con más detenimiento. El electrocardiograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cardíaca en un papel milimetrado. Viene a ser como una representación de la actividad eléctrica en el tiempo. La onda P es el resultado de la despolarización de las aurículas y genera un vector que se dirige de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Se puede considerar que el inicio de la onda P corresponde al vector eléctrico de la aurícula derecha, la región media tabique interauricular y la aurícula izquierda al final. Su anchura es menor de 0,1 segundo y su voltaje es menor de 2,5 milivoltios. El intervalo PR comprende el periodo de tiempo entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS, y este periodo incluye el tiempo de despolarización auricular, así como la conducción a través del nodo AV, del haz de His y de las fibras de Purkinje. Su duración normal es de 0,12 segundos o menor de 0,12 segundos. Ese intervalo se alarga en presencia de bloqueo AV y se acorta en los síndromes de preexcitación. La onda correspondiente a la repolarización auricular no tiene representación, ya que coincide y queda enmascarada por el complejo QRS, que expresa la activación ventricular. Este complejo corresponde a la despolarización del ventrículo. La activación o despolarización del ventrículo es compleja y puede representarse con varios vectores,
Quizá que sea demasiado complejo explicar, pero el primer vector corresponde a la despolarización del septo del tabique y se dirige hacia la derecha y hacia abajo. El segundo corresponde a la despolarización de los ventrículos, de modo que por la mayor masa del ventrículo izquierdo está orientado hacia la izquierda y hacia abajo. Finalmente, un tercer vector refleja la activación de la región posterior y basal ventricular y se dirige hacia arriba y a la derecha. La altura del complejo QRS depende de la masa muscular, mientras que su amplitud depende del tiempo de conducción intraventricular. Se denomina onda Q a la primera deflexión u onda negativa después de la onda P, la onda R a la primera deflexión positiva y a la onda S es la primera deflexión negativa después de una deflexión positiva. Si apareciese una segunda deflexión positiva después de la S, se denomina R', y si únicamente existe una deflexión negativa, se denomina QS. Luego está el segmento ST, que corresponde al intervalo entre la despolarización del ventrículo y la repolarización del ventrículo. Se mide entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T. El punto de unión del complejo QRS y el segmento ST se denomina punto J. El segmento ST es isoeléctrico, es decir, con una discreta concavidad hacia arriba. La onda T corresponde a la repolarización del ventrículo, siendo su anchura mayor y su amplitud menor que el complejo QRS, ya que la repolarización ventricular es menos sincrónica que la despolarización. La polaridad positiva de la onda T se explica porque la despolarización ventricular procede de endocardio a epicardio, mientras que la repolarización se realiza en sentido contrario. El intervalo QT es el periodo de tiempo entre el inicio del complejo QRS y la onda T, y este intervalo depende directamente de la frecuencia cardíaca, por lo que debe ser corregido con una fórmula, se llama QT corregido, y normalmente es igual o menor de 0,44 segundos. Luego, a veces aparece una onda que se llama onda U, cuyo significado no es todavía exactamente o perfectamente conocido, y la onda U es más evidente en algunos trastornos metabólicos como la hipopotasemia, por ejemplo. Dado que el electro es la representación de la electricidad en el tiempo y hemos dicho que cada milímetro en el eje horizontal corresponde a 0,04 segundos y que el papel se registra a una velocidad de 25 milímetros por segundo, en este ejercicio que os proponemos debéis calcular cuántos segundos hay en los siguientes tramos. Ponga el pause en el vídeo y calcule, y buena suerte. Muchas gracias.